Tenemos a Jesús en franca y completa persecución al rescate de su traidor, ejercitando así la caridad más sublime jamás escrita. Vamos a ver cómo le persigue, cómo le defiende incluso del linchamiento de los demás apóstoles, cómo oculta su pecado, cómo todavía, a pesar de todo, está dispuesto a confiar en él si se arrepiente. Para lanzarle un bombazo al corazón a un pecador que el amor de Dios no le inmuta, no le importa. Entonces Jesús por eso habla tanto en el Evangelio de los novísimos, especialmente del infierno. Y ahora Jesús lanza ese bombazo, esa advertencia llena de amor al corazón de Judas. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor le fuera a ese hombre si no hubiera nacido. De aquí muchos escritores, autores de vida ascética, de teología, incluso se tenía por algo manifiesto, sabido y común e indiscutible durante mucho tiempo, que Judas se condenó, apoyado también en un texto de los Hechos de los Apóstoles, donde por las expresiones que tienen Pedro sobre Judas, la muerte de Judas, da a entender que ya para él no hubo misericordia. Y el argumento es fuerte. Mejor le hubiera no haber nacido, porque si Judas hubiera sido un predestinado a pesar de todo, y si hubiera arrepentido al menos en el último momento, a punto de separarse el alma de su cuerpo, en ese suicidio que tuvo, si se hubiera arrepentido al menos un segundo antes de perder la conciencia, ¿podría haber tenido Dios misericordia de él? Si se hubiera salvado, aunque hubiera permanecido en el purgatorio hasta el fin del mundo, le valía haber nacido. Vaya si valía estar con Dios por toda la eternidad. Pero sin embargo Jesús dice lo contrario, más le valiera no haber nacido. Con todo, la Iglesia es tan prudente, la Iglesia, y estoy hablando en concreto del Papa Juan Pablo II, que escribió un documento, no recuerdo el título, en que dice que ni siquiera se puede asegurar como de fe que Judas está en el infierno. Es de fe que hay muchos en el infierno, porque Jesucristo lo dice, o por lo menos que lo sabrán, pero es de sentido común que sí, que ya los hay. Pero no se puede decir de fe que alguien con nombre, una persona concreta, humana, esté en el infierno, y eso es revelación divina, eso es de fe, ni siquiera de Judas. Así dice San Juan Pablo II. Se puede tener una opinión más o menos probable,
de que Judas, Caín y algún otro más que tuviera una muerte horrible, pero no pasa de ser como una opinión. De todas maneras, es una locura que alguien viva mal a sabiendas delante de Dios, esperando a ver si se produce esa pequeñísima probabilidad de que en el último momento, antes de perder la conciencia o por una iluminación extraña del Señor, antes de separarse el alma del cuerpo, que ni siquiera está en la Biblia, pueda hacer yo un acto de contrición y salvarme, a pesar de no haber recibido los últimos sacramentos, de no haberme arrepentido antes de cerrar los ojos. Es una auténtica locura arriesgarse a algo de lo que no hay prueba ninguna. Por eso Jesús más bien nos dice lo contrario: estad preparados, porque no sabéis el día ni la hora. Pues a Judas esa hora le quedaba muy cercana y tal vez no lo sabía. Pensaba tal vez que con su traición, poniéndose de parte de, entre comillas, los fuertes, de la mayoría, iba a ser el único que saliera a salvo. Los demás se iban a hundir con Jesús. Él era el más listo. Pero Dios no se pone al lado del más fuerte siendo el más injusto. Todos aquellos que en esta vida jueguen a ponerse del lado del más fuerte con acepción de personas, están bajo la ira de Dios. Hay que estar de parte de Dios, del justo, aunque eso nos valga perderlo todo, incluso el martirio. Por eso las persecuciones, las tribulaciones son el rastrillo en que los que no aman a Dios se quitan la careta y se descubre su podredumbre interior, con ocasión de la tribulación, con ocasión de la prueba. Esta frase de Jesús no era una predicción de que te vas a ir al infierno, Judas. Era una advertencia: si no te arrepientes, allí estarás. Para luego los que digan que hablar del infierno es falta de misericordia. Todo lo contrario. Hablo del infierno quedando mal, arriesgándome a malas caras, no lo digo por ustedes, por caridad, para que se salven esas almas. Como hacía Jesús. Los discípulos todavía estaban más preocupados. Ese que va a traicionar a Jesús, que probablemente soy yo y no lo sé, está camino del infierno. Y fíjense lo que dice el Evangelio. Mirábanse pues unos a otros, los discípulos, perplejos, por no saber de quién lo decía. Claro, si estaban perplejos, nerviosos, era porque, ¿seré yo maestro? Jesús no se equivoca nunca. Y comenzaron, después de titubear un poco, a señalarse unos a otros. Como ven,
tampoco los apóstoles se llevaban demasiado bien, En las comunidades esto a veces pasa. Los apóstoles, imagínense, ya la tercera vez que vemos en el Evangelio que se ponen a discutir entre ellos. Y comenzaron a discutir entre sí sobre quién sería de ellos el que iba a hacer eso. Y se formó un capítulo. Tú, porque has hecho esto y esto y esto, yo te di esto y lo otro. Y Judas calladito, para que no se le viera el plumero. Todos querían de alguna manera, en la desesperada, quitarse ese peso de encima señalando al otro, porque algún peso tendrían encima. Yo no he sido un santo, diría Bartolomé, yo no he sido tampoco un santo, dirá Pedro. ¿Seré yo maestro? El que lo ve todo en la oscuridad, en el fondo del corazón, aquel pensamiento, aquella cosa, consentí, no consentí, ¿seré yo maestro? Y ante esa angustia, el soberbio, el que tiene amor propio, que los apóstoles tenían algo de eso, como todos, pues empezó a descargarse de esa desesperación, olvidándose de su propia miseria para ver la del otro. Tú. Estaba recostado uno de sus discípulos en el seno de Jesús. Qué entrañable imagen la de Juan. Aquel a quien amaba Jesús, esto lo dice Juan, por eso no se nombra. Imagínense ahí, Juan, el más joven, recostando su cabeza en el pecho del Señor, escuchando sus latidos. Y Pedro, después de discutir si era este o si era aquel, porque yo daré la vida por el maestro, yo no puedo ser, tiene que ser otro, se le ocurrió una astucia. Ajá, así que Jesús no quiere decirnos quién es, pero yo voy a ser más listo que él. Y como yo sé que Juan es su preferido, la niña de sus ojos, míralo ahí cómo está, ahí recostado en el pecho, pues venga. Como Juan es jovencito y yo lo domino bien, porque tengo carácter y me tiene miedo, entonces le hago señas a Juan sin que se dé cuenta Jesús. Fíjese, qué ignorante, qué ingenuo. Y va y le hace señas a Juan. Y Juan, que lo ve de reojo, y ay, si le digo que no, la que me espera. Y encima es el que va a ser el jefe de los apóstoles, el piedra. Uy, ahora, ¿qué hago? Y entonces Juan ahí todo va y le dice a Jesús, que estaba al ladito de él, le pregunta, porque Pedro estaba ahí insistente, venga, que yo luego ya me encargo de él, tú no te preocupes. Tú di quién es, luego yo me encargo. Como hacen en las películas, moviendo el cuello. Hácele pues señas Simón Pedro, y le dice, ¿quién es aquel de quien habla? Por señas. Él pues, dejándose caer sobre el pecho de Jesús, como un gatito mansito, ahí todo cariñoso, y así, por las buenas se lo sacaré a Jesús, por las malas nunca. Pero ya me acuerdo yo de Pedro cuando se lo llevó aparte, no, yo en mi táctica de sentimental es como gatito misito.
y va y se pone ahí, como hacen los gatos cuando te rozan con todo el cuerpo la pantorrilla, con la cola así levantada. Señor, ¿quién es? Claro, sabía la debilidad de Jesús. Y Jesús que se lo queda mirando y dice, a ti te lo voy a decir, pero a él no. Porque Jesús era el más listo, claro. A ti te lo voy a decir. Respondió Jesús, aquel es a quien diere yo el pan mojado. Y lo dice de un tono tan bajito que solamente lo puede escuchar Juan. Pedro estaba nervioso. Bueno, ¿qué pasa? Y como hubiese mojado el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Y ahí Juan se enteró de quién era el traidor. Fíjese la escena. Para los judíos el dar un pedazo de comida directamente a la boca es una señal de cariño, de especial amor. Y va Jesús y hace esa señal a Judas para ver si le conmueve el corazón, porque ya poco antes le había lavado los pies, a ver si se los ablandaba también el corazón a la vez que los pies. Pero no había manera. Y Jesús con esas señales, como si fueran sacramentos, también más gracia, más gracia, más gracia. Pero libremente Judas decía no, no y no. Tú me has hecho perder mucho tiempo, porque yo esperaba de ti que fueras un Mesías político, que me dieras grandes cargos, que destrozaras a los romanos y nos pusieras a todos como oficiales. Y tenías a tu disposición un ejército de 5.000 hombres cuando estuviste multiplicando los peces y los panes. Y desaprovechaste totalmente la ocasión cuando ellos te querían hacer rey. Y a nosotros nos echaste ahí como cualquier cosa al lago. Y después en el lago nos asustaste. ¡Se acabó! Ya no voy a perder más el tiempo contigo. Tengo que sacar una ganancia como sea. Las 20 monedas de plata de la profecía. Y los otros que se arreglen. Y tras el bocado que tomó Judas con suma hipocresía, entró en él Satanás. Se consumó la obstinación total de Judas. ¿Quién sabe si incluso hubo alguna especie de posesión diabólica? ¿Por qué no? Pero por lo menos poseyó el alma. Entró Satanás. Vamos a aceptar la Sagrada Escritura literalmente. ¿Y cuáles son los sentimientos de Juan cuando ve que es Judas el traidor? Y cuando ve, al menos por una inspiración interior de Jesucristo, que no lo debe decir, que es un secreto, y por eso lo ha hecho con una seña secreta, no abiertamente. Lo de que Pedro después le va a agarrar del cuello es lo de menos. Lo que más le hace sufrir a Juan es saber. Saber, y cuantas más detalles tiene del pecado, cuanto más es testigo del pecado contra su maestro, más sufrimiento. En el fondo, Jesucristo, a su discípulo amado, el Virgen, Jesucristo le clavó una espada en el corazón.
como la que se profetizó de la Virgen María. Cuanto más amor y más conocimiento se tiene del dolor del amado, más sufrimiento. Qué angustia la de Juan. Saber que Judas era el que le iba a vender y cuando lo vio salir por la noche, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Imagínense caminando hacia Getsemaní y no estaba Judas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Jesucristo lo eligió para asociarlo a su pasión. No es casualidad que después estuviera al lado de la Virgen María al pie de la cruz. Y guardó secreto. Y no se lo dijo a Pedro. Después de que entró Satanás en Judas, respondió Judas, el que le entregó, y dijo a Jesús: ¿por ventura soy yo, maestro? Todavía tal vez no lo había dicho. Todos los demás lo habían dicho antes que él. Pero él no se molestó en hacer un examen de conciencia. Solo que, como todos se hicieron los humildes, entonces él, como camaleón, adoptó el mismo color. ¿Seré yo maestro? Debe ser que no se ha enterado, porque con esta muestra de cariño. Y le dice Jesús tan bajo, lo cual quiere decir que debía estar también cerca de él, tan bajito que no se enteró nadie. Tal vez sí que se enteró Juan, nadie más. Todos escucharon la pregunta, nadie oyó la respuesta de Jesús. Tú lo dijiste, eres tú. Menudo vuelco en el corazón de Judas. Me ha descubierto. Y ya seguramente se puso nervioso con ganas de salir corriendo. Estaba rodeado de enemigos. Me van a chafar el plan. Pero no entendía a Jesús. Y le dijo Jesús esta frase tan enigmática que voy a tratar de explicar. Lo que haces, hazlo cuanto antes. Y muchos de aquí sacan la confusión de lo que dijimos antes, que es que la misión de Judas era traicionar a Jesús, era lo que tenía que hacer, era su misión. No hizo nada malo. O estaba forzado a hacerlo, si es que hasta Jesús se lo mandó. Pero no ese es el sentido. ¿Por qué? Porque sencillamente Jesús no puede animar a cometer un pecado, porque es santo. Anda, ve a traicionarme y a venderme y a crucificarme. No. Esa no es la interpretación. Dentro de esa respuesta enigmática con la que Jesús quiere tapar el nombre del traidor y que nadie se entere, porque como verán le salió muy bien, Juan después dice que los demás apóstoles pensaron que iba a dar alguna limosna, etc. Jesús lo que pretendía dentro de esa frase distractiva que despistase a los demás, lo que pretendía era decirle: sal de aquí.
Lo que tienes que hacer, si no te arrepientes, tienes que hacerlo ya. Sal de aquí. Este ya ha dejado de ser tu sitio. Y entre otras razones porque estoy a punto de instituir la Eucaristía y de ordenar obispos. Y a ti no te voy a ordenar obispo. Todavía para que no quitarte la fama, podría darte mi cuerpo, aunque comulgues sacrílegamente, para no difamarte, como es el sacerdote que puede dar la comunión a uno que está en pecado mortal, aunque sepa que ha hecho algo malo y que no se ha confesado, pero que nadie lo sabe. Y el sacerdote tiene que hacer tripas corazón y sufrir muchísimo y darle la comunión a ese indigno, porque es un pecador oculto. Claro, si es un pecador público, un protestante, un ateo, uno que está conviviendo, entonces le tiene que negar la comunión. O una persona superindecentemente vestida. Pero si es un pecador oculto, pues Jesús es como si le dijera a Judas, todavía podría yo pasar por encima de permitir un sacrilegio, dándote la comunión, pero lo que no voy a permitir jamás es que te ordene a ti siendo indigno. ¿Cuánto daño hace la ordenación de un sacerdote y peor todavía de un obispo indignos? Es poner lobos al mando de un rebaño. Voy a decir esto porque es público. Un obispo X de Italia, que podría decir más detalles, pero es que es público, está en los medios de comunicación, defiende abiertamente que es bueno la homosexualidad. Y es un alto cargo, no es un obispo cualquiera. ¿Cuánto daño hará una persona así en su diócesis? Lo que has de hacer, es decir, salir de aquí ya, te echo, hazlo pronto. Y luego con una delicadeza para que nadie sospeche de ti, porque todavía te quiero. Y he sembrado durante este rato tanto amor en tu corazón que hasta espero que después de traicionarme te conviertas y entonces yo te perdonaré. ¿Eso no es amor? ¿No vamos a confiar en un Jesús así?